De pie, hermanos, vamos a tener ahora una lectura bíblica en el libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11, y lo leemos nuevamente juntos. El libro de Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la conciliación. Pues es el momento de escuchar lo que Dios tiene preparado para nuestra vida, hermanos, a cargo de nuestro pastor Víctor. Pueden tomar asiento, hermanos. Se trabó la hermana en mis apellidos, pero bueno, como una vez les dije, ya estoy acostumbrado porque en varias iglesias me cambian el nombre y hasta apodos me han puesto, ¿verdad? Pero bueno, no me preocupa tanto. Vamos a orar para tener el tiempo de la reflexión de la palabra, hermanos. Señor, cuántas gracias te damos porque nos das la oportunidad de poder abrir tu palabra para reflexionar en ella. Háblanos y que tu Santo Espíritu nos dirija para poder entenderla, asimilarla, pero sobre todo ponerla en práctica en nuestra vida. Señor, en tus manos ponemos este tiempo y que estemos atentos a lo que tienes que decirnos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando uno trata de descubrir cómo es Dios, indudablemente que tiene uno que buscar en la Escritura y descubrir qué es lo que Dios mismo nos dice acerca de Él. No es como nosotros los seres humanos que necesitamos dialogar con alguien más para conocerle, para saber cómo es, para saber cómo piensa, cómo siente. No, aquí es lo que Dios nos ha revelado, lo que Dios nos ha dado a conocer. Esa es la diferencia entre lo que sería, si hablamos en términos de la ciencia, de la teología con otras ciencias. Porque la teología está basada en la revelación de Dios. No es lo que el hombre piense, no es lo que el hombre asimile, no es lo que el hombre experimente, no se trata nada de eso, sino de lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Y hemos estado ya considerando el que podamos nosotros identificarnos con el Señor en términos de su esencia, de su naturaleza, para de esa manera poder desarrollarnos en nuestra vida cotidiana. Aunque he de decir, hermanos, que lamentablemente para nosotros nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite lograr lo que Dios nos ha mostrado. Sin embargo, tenemos que estar en la lucha, tenemos que estar ahí atendiendo a lo que Dios nos está señalando en su palabra.
Y en este pasaje, que es uno de los pasajes, hermanos, digámoslo así, más concretos, más precisos acerca de la obra redentora de nuestro Señor, pero al mismo tiempo nos muestra cómo es su corazón con respecto a nosotros. No podríamos decir con respecto a las tres personas de la Trinidad, porque desde la eternidad han sido lo mismo, pero sí en nuestra relación con nosotros. Recordando, hermanos, que al principio lo señala la Escritura, Dios nos creó a su imagen, y lo dice, a imagen y semejanza de Dios lo creó, al hombre, hombre y mujer. Lamentablemente para nosotros, el pecado entró y vino a distorsionar esta imagen y semejanza de Dios en nosotros, pero también nos hizo ir por otro camino que Dios no tenía destinado para nosotros, que es el camino de la muerte. Y la Biblia así lo consigna. Precisamente Pablo lo dice aquí en la carta a los Romanos, que la paga del pecado es muerte. Claro, le hace el agregado que para nosotros es importante, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces en ese sentido, hermanos, en este relato que acabamos de leer, vamos a encontrar tres aspectos de lo que es el corazón de Dios. El primero de ellos está en el versículo número 1. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nosotros, hermanos, podemos encontrar que el corazón de Dios hacia nosotros es un corazón que nos lleva a hacernos justos a pesar de que no lo merecíamos, porque en eso consiste la justificación. Ya nuestro hermano Octavio nos lo mencionaba en una de las clases del Instituto de Formación Cristiana. La justificación es aquel acto por medio del cual Dios nos hace justos delante de Él para poder cumplir con todos los establecimientos de la ley. Claro, como dice aquí, todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. No es a través de nosotros, sino a través del Señor Jesucristo. Y aquí es donde se va mostrando precisamente, hermanos, ese amor que Dios ha tenido hacia nosotros. Un amor que Juan lo recapturó y lo capsuló en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y todo lo hizo sin considerar absolutamente nada de nosotros. Y dice que esta justificación se da entonces a través de la fe y tiene una consecuencia. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto es importante, hermanos, porque antes de conocer a Jesucristo y antes de recibir este amor de Dios, éramos enemigos de Él. Gente que no se llevaba bien con Dios, gente que no quería saber nada de Dios. Gente que estaba apartada de Dios y gente, como dice el apóstol Pablo también, que no era parte de su pueblo. Y sin embargo, a pesar de estas circunstancias, Dios en un acto de amor viene y nos hace justos a cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, es algo que tendríamos que considerar y sentirnos privilegiados, porque Dios no lo hace con cualquiera, lo ha hecho con nosotros. Nos ha escogido por su pura gracia, por el puro afecto de su voluntad, como lo dice Pablo allá en Efesios. Claro, todo tiene una razón de ser, pero eso sería aparte. Aquí lo que nos interesa, hermanos, es ver que ese amor que Dios nos ha mostrado nos ha llevado a no ser ya más condenados. Recordemos lo que dice aquí momentos antes, en capítulo 3, versículo 23, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde ahí tenemos que partir que nuestra condición era una condición de muerte, no era una condición de vida. Estábamos condenados por nuestro pecado. Y si no hubiera sido por el amor de Dios que nos hacía justos, no hubiéramos tenido acceso a la vida eterna y no hubiéramos podido estar en paz con Él. Por eso, hermanos, es importante que nosotros lo reflexionemos de esta manera, porque si no lo hacemos así, hermanos, no vamos a poder comprender, y de hecho, por eso la reflexión se titula El amor incomprensible, porque no podemos comprender cómo Dios, a pesar de nuestra condición de muerte y de pecado, sin embargo nos tocó con su amor. No nos preguntó nada, no nos cuestionó nada,
No dijo absolutamente nada, simplemente lo hizo. Simplemente nos dio de ese amor que nos tiene. El segundo aspecto del amor de Dios lo menciona a partir del versículo número 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y en el 8, donde claramente nos habla del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esta, hermanos, definitivamente es la muestra más grande del amor de Dios. Haber enviado a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y consideremos, hermanos, que Dios no nos dio lo mejor que tenía en cuestión de hijos porque solamente tenía uno. Nos dio a su único hijo, a su único. ¿Sí? Si nosotros pensáramos humanamente, hermanos, el decir que perdemos a un hijo sí nos va a doler, pero si tenemos más hijos nos consolamos en los otros 2 hijos o en los 3 o en los que tengamos. Pero si nada más tenemos un hijo y lo perdemos, hermanos, sería algo terrible, algo terrible. Yo sé que la pérdida de un hijo es inconsolable para muchos, para todos es, y nadie está preparado para ver morir a un hijo, pero que fuera el único hijo, hermanos, no sería tan fácil. Para uno como padre no sería tan fácil pasar esa experiencia. Sin embargo, Dios sí lo hizo. Dios pasó por esa experiencia de enviar a su único hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y no solamente pensemos en el Padre, sino pensemos en Jesús. Hermanos, Jesús, ¿qué necesidad tenía, para empezar? ¿Qué necesidad tenía de dejar su trono celestial y venir para hacerse hombre? No tenía ninguna necesidad. ¿Qué necesidad tenía de hacerse siervo? No tenía ninguna necesidad cuando Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué necesidad tenía de sufrir todas las limitaciones que vivió como ser humano el tiempo que estuvo aquí en la tierra? No tenía necesidad de nada de eso, hermanos, y sin embargo lo vivió. ¿Qué necesidad tenía de que se burlaran de Él, de que lo acusaran, de que lo escupieran, de que lo mataran en la cruz del Calvario? ¿Qué necesidad tenía Jesús de todo ello, hermanos? No tenía ninguna necesidad. Y sin embargo, lo hizo porque nos ama. No porque nos amó, porque no es algo del pasado, porque es algo todavía presente y todavía se mantendrá hasta que el Señor venga por nosotros y nos lleve a su reino, y todavía en la eternidad se va a manifestar ese amor de Jesús por nosotros. ¿Qué está haciendo Jesús en este momento por nosotros, hermanos? ¿Recuerdan? Está intercediendo. Fíjense el amor que nos tiene, que en este momento está intercediendo ante el Padre por nosotros. Tratemos de visualizar al Señor Jesús, hermanos, diciéndole al Padre: mira, Padre, perdónalo. Sí, cayó, cometió ese pecado, pero mira, ya creyó en mí, soy su Salvador, soy su Redentor, tú lo amaste, pero con una ternura y con un amor intercediendo por nosotros, hermanos, que no lo vamos a encontrar en otro lado. Y dice Pablo: Dios nos mostró su amor de esa manera, muriendo Cristo por cada uno de nosotros. La sangre que Él derramó en la cruz era la nuestra. Nosotros debimos haber estado en esa cruz, hermanos, porque era la manera de pagar nuestros pecados. No había ya otra, era esa. Porque ya los animales ya no servían. No porque los animales no sirvieran, sino porque todo el ser humano lo distorsionó. Y entonces Dios lo muestra así. Y claro, dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno usara morir por el bueno. Fíjense esta reflexión, hermanos. Si ustedes tuvieran la posibilidad de salvar a un inocente, ¿lo harían? ¿Lo harían, hermanos? Lo dudaríamos, ¿no? Lo dudaríamos. Jesús no lo dudó. Y Jesús no murió por los inocentes,
porque nosotros no éramos inocentes, éramos culpables. Y estábamos condenados a la muerte. Y sin embargo Dios quitó todo eso y con su sangre limpió nuestra vida, limpió nuestro corazón y nos hizo aceptos delante del Padre. Por eso dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por ese amor que el Señor nos ha tenido, hermanos. En tercer lugar, los versículos 10 y 11 nos hablan de que el amor de Dios lo ha llevado a reconciliarse con nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos dicho que éramos enemigos de Dios y aquí lo dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ya estando reconciliados seremos salvos. Hermanos, podríamos pensar de la misma manera que lo hicimos con Jesús. ¿Qué necesidad tenía Dios de reconciliarse con nosotros, hermanos? Nos puso la prueba a través de Adán y Eva y fallamos. Él lo único que pedía era que le obedeciera el ser humano y el ser humano no le obedeció. Como el mismo Pablo lo relata al principio de esta carta a los romanos. El hombre puede conocer a través de la naturaleza a Dios y puede saber de su divinidad y puede saber de su majestuosidad y puede saber de su poder y puede saber muchas cosas de Dios. Sin embargo, en su razonamiento el hombre se hizo necio y cambió la gloria del Dios incorruptible por cosas corruptibles a semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de aves y de muchas otras cosas más. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué necesidad tenía Dios de tratar con un hombre bajo estas características, hermanos? Que lo dejara, que dejara de adorarle, que le rechazara, que le diera la espalda. No tenía ninguna necesidad y sin embargo, por el amor que nos ha tenido, a pesar de que éramos sus enemigos, Él nos reconcilió consigo mismo. Hermanos, qué gran bendición esta de parte de nuestro Dios. Porque si no fuera por ese amor que nos ha tenido, hermanos, pónganse a pensar, ¿dónde estaríamos ahorita, hermanos? Y no hablo de otro lugar así que, a lo mejor estaría en un restaurante, en el parque, no, hermanos, no hablo de esos lugares, sino hablo del destino final. Estaríamos muertos y condenados a pasar la eternidad en el infierno. Sin embargo, no fue la voluntad de Dios que nosotros tengamos esa experiencia y nos ha reconciliado con Él. Nos ha dicho, ¿sabes qué? Ya no te preocupes, ya no te condeno, te amo tanto. No que pase por alto nuestros pecados, no, porque hubo el castigo, pero sí nos dio de su gracia. Precisamente Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte, que lo dijimos hace rato, pero la segunda parte es más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero hermanos, esto es lo que dice el relato, esto es lo que dice el texto. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, hermanos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Cuál es el impacto que deberían causar estas palabras del apóstol Pablo en nuestra vida? Porque la Escritura, no dice la Escritura misma que es viva y eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos, penetrando hasta lo más profundo de nuestro corazón. ¿Y no dice acaso que la misma palabra es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra? Hermanos, entonces, este relato, ¿qué nos deja a nosotros? Lo primero, hermanos, no podemos considerar
solamente lo negativo de las personas. Porque a veces nos quedamos en lo negativo de las personas y giramos alrededor de lo negativo de las personas. Si Dios lo hubiera hecho, estaríamos condenados. Pero no, Él nos hizo justos por la fe y tenemos paz para con Él. Dios nos pide, hermanos, que tengamos paz entre nosotros. Que busquemos, como lo dice la tercera parte, la reconciliación unos con otros. Que veamos la muestra de nuestro amor hacia los demás. ¿Cómo vamos a mostrar a los demás que los amamos? ¿Cómo? Aquí hay dos cosas. Primero, buscando la reconciliación con ellos, y en segundo, teniendo paz para con ellos. Pensemos, hermanos, en todas aquellas personas con las cuales no estamos bien en este momento. Seguramente habrá varias. Y Dios nos está diciendo, reconcíliate, ten paz, muestra tu amor. Ojalá, hermanos, que lo podamos hacer. Ojalá que podamos mostrarnos el amor en su total dimensión y que podamos no solamente experimentar el amor entre nosotros, sino que eso sea lo que vayamos a dar allá afuera. Porque la gente nos ve, la gente sabe quiénes somos, la gente nos identifica. Y lo primero que nos dice es, tú eres cristiano y eres así. Hermanos, cambiemos ese testimonio y transformémoslo en amor. Y si alguno no está reconciliado con alguno de sus hermanos, le invito para que lo haga, para que mostremos que en realidad hemos entendido este amor de Dios, que no ha tomado en cuenta nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús, enviándolo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. No lo merecíamos, no merecíamos que Jesús muriera por nosotros. Sin embargo, porque nos amó, lo hizo. Hermanos, nuestros hermanos, nuestras amistades, nuestra familia, ¿merecerá el amor de Dios? La respuesta debe ser sí. Y lo tiene que vivir a través de nosotros. Y ojalá, hermanos, ojalá que nosotros podamos mostrar ese amor incomprensible de Dios hacia nosotros en nuestra relación con los demás. Y que podamos decirle a los demás, yo te amo en el amor del Señor. Y quiero estar bien contigo, quiero estar reconciliado contigo y quiero tener paz. Les invito a estar en pie, hermanos. Vamos a cantar un himno que muchos dirán, oiga, pastores,